Damos la bienvenida al doctor Marcelo Ríos, director del Servicio Departamental de Salud del CEDES de Santa Cruz. Muy buenos días, doctor Ríos, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto escucharla nuevamente. Un saludo a toda su audiencia. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Cuéntenos un poquito, explíquenos por qué se disparó el número de decesos a causa del COVID-19 el fin de semana, que ascendió de 1.934 a 3.527 el número de fallecidos. Bueno, es un tema, primero, aclarar que es un tema eminentemente técnico, epidemiológico y sobre todo en el tema del manejo de información. Hay algo que no debemos olvidar, que estos más de 180 días que se vienen en la lucha contra la pandemia del COVID-19, se han hecho muchas acciones en base a la información que se ha tenido. El registro en sí de cada uno de los decesos estaba realizado, porque esa es una actividad que se hace en el momento en el que ocurre el deceso. La parte médica, junto con el personal, es quien llena los certificados médicos únicos de defunción. El problema no está en el registro, el problema está en el reporte de esa información para que llegue a la central, y eso ocurre porque hay muchos problemas de diferentes índoles, considerando que el sistema de salud departamental es muy complejo, es un sistema que aún está débil, es un sistema que es segmentado, fragmentado, tiene muchos actores, establecimientos de la seguridad social, establecimientos del sector privado, los mismos del sector público, y estos mismos están fragmentados, ¿no es cierto?, por el tema de la fuente de financiamiento. O sea, es muy complejo, cuesta mucho el flujo de información adecuada, más aún si hay lugares que todavía la estadística se hace con papel y lápiz, ¿no? Cuesta mucho esa situación. Sin embargo, hemos podido, como corresponde, darnos cuenta de la situación, y hemos empezado con esa actualización, con un estudio de manera personal en el que el equipo del CEDES hace asistencia de manera física en muchos lugares, en varias partes del departamento, a rescatar la información. Y bueno, una vez consolidada la información, había que publicarla. Eso de ninguna manera no es un tema no se trata de cálculos, ni que convenga o no convenga, por responsabilidad, por manejo de integridad y calidad del dato, se debe informar como corresponde, y eso fue lo que hicimos, ¿no es cierto? Actualizar, encontramos información, se actualiza, se coordina con el nivel nacional, y bueno, evidentemente implica o nos muestra una situación que ya pasó hace tiempo atrás. Estos fallecidos, justamente estos fallecidos que se sumaron el fin de semana, ¿a qué periodo corresponden específicamente? Es toda la pandemia, ¿no? Tenemos de abril, mayo, junio, julio, agosto, pues de diferentes, sobre todo en junio y julio, que son los periodos en los que teníamos el alza, ¿no es cierto?, la curva ascendente, y es en el momento en el que muchos establecimientos fueron rebasados. Debemos entender de que el flujo de la información no es manejada por otra gente más que el mismo personal de salud. El personal de salud, que muchas veces tiene que tomar la decisión si priorizar la atención antes que un reporte. Entonces ellos priorizan la atención, se encargan de darle atención, socorro al paciente, y muchas veces la situación del reporte queda, digámoslo así, como en segundo plano. Pero luego, además que empezamos con un sistema de salud debilitado por el tema del déficit de personal, sumado a eso las bajas que hemos tenido. Entonces se hace muy difícil la remisión de todo lo que se pide. Sin embargo, una vez empieza a estabilizarse la situación, fruto de esta meseta en la que nos encontramos, nos permite ver con más claridad, y bueno, por responsabilidad hay que hacer una revisión y actualizamos la información como corresponde, ¿no? Como le digo, es un tema eminentemente técnico. Doctor Ríos, ya hemos ingresado en una fase de pospandemia, llevamos algunos días en esto. ¿Cuál es la evaluación previa que se tiene? ¿Cómo se proyectan las próximas semanas? Permite hacer una corrección, no es pospandemia. Hemos entrado en una transición entre la cuarentena y el post-confinamiento, que se refiere al tema de las medidas, de las regulaciones que se le da a la población. Aún nos encontramos en pandemia, porque eso solamente lo va a definir el organismo internacional que nos libere de la etiqueta, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Y aparte, en Santa Cruz igual continuamos nosotros en la situación epidémica, porque no estamos bajo control todavía. La meseta no significa la llanura, la meseta no significa
una situación de control o que ya pasó, no, de ninguna manera. Una meseta simplemente nos está diciendo de que en un momento de la enfermedad estamos viviendo un periodo en el cual la cantidad de los casos de contagio que se reportan diarios son en un promedio muy parecido o igual. En este caso estamos llevando 100 a 120 casos promedio en lo que vaya semana y media. Entonces sigue habiendo contagios, seguimos reportándolos todos los días sin contar el subregistro que existe, por lo tanto no debe considerarse un efecto post pandemia. Lo que se está haciendo y lo que se debe hacer es cambiar algunas estrategias, que es lo que ya hemos hecho. Hemos cambiado de la vigilancia pasiva a la vigilancia epidemiológica activa, por eso se han implementado las brigadas y la atención puerta a puerta para poder captar al paciente y llevarlo, ¿no es cierto?, a que pueda ser testeado, lo cual está bastante complejo porque la población ha bajado esa demanda que tenía para el testeo. Por lo tanto, el registro, ¿no es cierto?, está dado en base a las personas que llegan a los centros de testeo para hacer el diagnóstico laboratorial. Y tenemos aún una buena cantidad de población que se queda en casa, se autoaísla, se automedica, ha perdido el miedo ya a la enfermedad, lo cual nos parece bien en un aspecto por el tema de salud mental, ¿no es cierto?, de la sensación de confinamiento. Sin embargo, el sistema pierde la oportunidad de captar al paciente para tener estadísticas. Sin embargo, las estadísticas que tenemos reflejan la realidad, indistintamente que esté en menos cantidad de datos, pero reflejan la realidad que sucede en Santa Cruz. También ha preocupado el hecho de las campañas electorales. El fin de semana se ha visto que no se están cumpliendo con las medidas de bioseguridad. ¿Qué acciones se van a tomar por parte del CEDES en torno a esto? Bueno, el CEDES es un ente técnico rector, por lo tanto nosotros emitimos recomendaciones y como corresponde y somos parte del COED, por lo tanto en el próximo COED vamos a indicar las situaciones. Hemos ya estos últimos 2 días hemos hecho pública nuestra preocupación y les pedimos en este aspecto conciencia y disciplina a la población, independientemente de dónde ven y los colores. Es un tema sanitario el que debemos manejar, es una situación en la que nos han dado a través de estas nuevas medidas de confinamiento, nos han dado libertad en la circulación, nos han aumentado los espacios, pero eso no significa de que lo confundamos y que el comportamiento sea diferente. Aún debemos mantener un distanciamiento físico entre las personas, debemos mantener el uso adecuado de los barbijos cuando estemos muy cerca de otras personas, y eso lamentablemente no lo hemos visto a través de los medios de prensa y las redes sociales, cuando al inicio de esta campaña proselitista vemos convocatorias y conglomeraciones que no están respetando esta situación. Y todavía faltan 40 días ahí, ¿no? Entonces, nos preocupa mucho que esta situación pueda convertir en la meseta como una estación antes de un ascenso nuevamente, un rebrote, y vamos a tener lo que habíamos indicado, que es fruto del comportamiento de la población. Sin embargo, nosotros como autoridades de salud vamos a continuar insistiendo en que la población entienda de que la manera en que podamos mantener los resultados que actualmente tenemos es hacer lo que hemos estado haciendo. Las 3 medidas básicas, entender esa situación, acatar las medidas en el tema de circulación, evitar lo menos posible el riesgo, y sobre todo que entendamos que hemos hecho mucho hasta ahora, ha habido mucho sacrificio, han habido muchas bajas, familias han sufrido y siguen sufriendo, y no echemos por la borda todo el camino andado. Doctor, sí, deberían haber sanciones en caso de que se repitan este tipo de hechos con fines electorales. Habría que ver qué dice la normativa respectiva en el tema electoral, ¿no es cierto? Yo considero de que debe estar claro en ese aspecto. Nosotros lo vamos a proponer, como acabo de decir, al COED para que se tomen las decisiones, pero indistintamente de eso, lo hemos venido diciendo desde el mismo día en el que sucedieron. Eso es algo claro, en el que salud siempre va a mantener una línea técnica, va a ser claro en ese aspecto, va a ser transparente, y por responsabilidad lo vamos a seguir insistiendo, que la población entienda. No estamos coartando ningún derecho, pero el derecho de la vida y la salud está por encima de cualquier otro. Por lo tanto, las convocatorias y las aglomeraciones de personas
si bien son una responsabilidad de cada una de las personas que hace, pero lamentablemente esta enfermedad no discrimina y usted hoy se contagia, mañana está en otro lugar y contagia a otra persona. Por lo tanto, debe mantenerse el resguardo, debe mantenerse, no debemos bajar la guardia, no debemos aflojar, insistamos con el mantenimiento, garanticemos que se cumpla y nosotros en las instancias que corresponden haremos los reclamos respectivos. Bueno, quiero agradecer muchísimo al doctor Marcelo Ríos, director del CEDES en Santa Cruz, por la entrevista, muy amable. A ustedes muchísimas gracias y estamos atentos cuando necesiten, agradecerles por ayudarnos a transmitir la información. Gracias, doctor. Buenos días.